Buenos días niños, hoy vamos a ver el tema de la reflexión de figuras. Antes vamos a comenzar viendo entonces qué es la reflexión. La reflexión de figuras es un movimiento en el plano en el cual se obtiene una figura simétrica a la original con respecto a un eje llamado eje de reflexión. ¿Qué quiere decir esto que estamos leyendo ahorita? Cuando nosotros realizamos una reflexión de figuras, lo que estamos haciendo es que copiar prácticamente la misma figura que nosotros tenemos, pero va a estar vista como que la estuviéramos viendo desde un espejo. Y es por eso que nosotros, para reflejar una figura, necesitamos el eje de reflexión, ya que el eje de reflexión nos va a indicar hacia dónde se va a estar reflejando la figura. Por ejemplo, si yo les coloco la siguiente figura, vamos a hacer esta de aquí. Aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Tenemos este triángulo aquí, ¿sí? Y queremos reflejar esta figura. Entonces, para poder reflejar esta figura, nosotros necesitamos el eje de reflexión. ¿Qué es el eje de reflexión? Solo va a ser una línea que nos van a dar, ya sea vertical u horizontal, que nos va a indicar hacia dónde tenemos que reflejar nosotros nuestra figura. En este caso, imaginémonos que a mí me dan mi eje de reflexión aquí, ¿sí? Esta es la línea, miren, ese es el eje de reflexión. Entonces me está indicando que esta figura yo la tengo que reflejar de este lado, del lado contrario al eje de reflexión, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el eje de reflexión? Para conocer hacia dónde debemos reflejar la figura. Entonces, es prácticamente como que estuviéramos viendo la figura en un espejo, ¿sí? Hagamos de cuenta que el eje de reflexión es un espejo, que esta es la cara de la figura. Entonces, si esta figura se está viendo en el espejo, al nosotros trasladarla para esta parte del plano, no podemos dibujarla exactamente igual a como está aquí, así como hacíamos en la traslación, porque aquí necesitamos reflejarla. Entonces, para poder reflejar la figura, vamos como siempre a dibujar nuestros vértices en las esquinas de la figura, ya saben ustedes. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿sí? Entonces nos están pidiendo que nosotros reflejemos esta figura de acá. Para poderla reflejar no nos van a dar instrucciones así como nos daban en la traslación, que nos dice mueva tantas unidades a la derecha y tantas unidades a la izquierda, no. Cuando nosotros reflejemos una figura, lo tenemos que hacer con relación al eje de reflexión. Es por eso que no, es tan importante que tengamos el eje de reflexión, porque gracias a él es que nosotros vamos a poder reflejar la figura que nos estén dando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a reflejar la figura gracias al eje de reflexión? Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar el primer vértice. Ustedes elijan cualquiera de los vértices que tengan, ¿sí? Yo voy a elegir este. Siempre traten de elegir el vértice que esté más cerca del eje de reflexión. En este caso mi vértice que está más cerca del eje de reflexión es este de aquí. Entonces ustedes van a contar cuántas unidades está separado ese vértice del eje de reflexión. Si se dan cuenta, del vértice este que yo elegí al eje de reflexión hay una unidad, hay un cuadrito. Entonces ustedes del otro lado vamos a dibujar este mismo vértice de aquí del otro lado del eje de reflexión a la misma distancia de como lo teníamos en la figura original. Este vértice estaba a una unidad del eje de reflexión, entonces del otro lado voy a contar, bueno, del eje de reflexión para el vértice tiene que haber también solo una unidad. Entonces dibujo mi nuevo vértice. ¿Se dan cuenta? Este vértice es el que se está reflejando en esta parte de aquí. Entonces, como este vértice estaba a una unidad del eje de reflexión, cuando yo lo dibujo ya del otro lado, también lo voy a dibujar a una unidad del eje de reflexión.
Aquí cuando estamos reflejando no vamos a cambiar ningún vértice de posición. Si se dan cuenta, yo no estoy subiendo ni bajando este vértice porque mi reflexión es horizontal. Entonces no va a cambiar la altura de ese vértice. Se queda en la misma línea horizontal, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es reflejando, ¿sí? Entonces aquí, como este vértice está a una unidad del eje de reflexión, cuando yo voy a dibujar la figura reflejada, tomo este vértice también a una unidad del eje de reflexión, ¿sí? Ahora vamos con el segundo. Este segundo vértice, ¿a cuántas unidades está del eje de reflexión? Está a 4. 1, 2, 3, 4. Está a 4 unidades del eje de reflexión. Entonces, lo que vamos a hacer, como estoy a 4 unidades del eje de reflexión, tenemos que contar ahora del eje de reflexión 4 unidades hacia el otro lado para poder reflejar ese vértice. Entonces aquí, ya 4 unidades después del eje de reflexión, iría este vértice que nosotros estamos reflejando aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre el eje de reflexión es el que nos va a indicar cuántas unidades tenemos que mover los puntos, ¿sí? Si este punto está a 4 unidades del eje de reflexión, cuando yo refleje mi figura también tengo que colocar a 4 unidades del eje de reflexión mi vértice, ¿sí? Ahora vamos con este vértice de aquí. Igualmente, vamos a ver cuántas unidades está alejado del eje de reflexión. Este vértice está a 4 unidades del eje de reflexión. Entonces cuando vamos a reflexionar, perdón, cuando vamos a reflejar este vértice, también tenemos que contar entonces 4 unidades del eje de reflexión, que estaría por aquí, ¿sí? Entonces aquí ya dibujé yo todos mis vértices reflejados. Si se dan cuenta, es prácticamente pasar del otro lado los vértices que tenemos nosotros, pero siempre respetando el eje de reflexión. La misma distancia que tiene del lado izquierdo, tienen que tener los vértices del lado derecho. Si este vértice estaba a una unidad del eje de reflexión, cuando lo pasemos del lado derecho también tiene que estar a una unidad del eje de reflexión. Este estaba a 4, también tiene que estar a 4. Este estaba a 4, este también tiene que estar a 4. Y si se dan cuenta, siempre tienen que ir, como estamos haciendo una reflexión horizontal, entonces siempre tienen que ir en la misma línea horizontal los vértices que yo estoy reflejando. Entonces ahora solo unimos los vértices y se van a dar cuenta ustedes que ya reflejamos completamente la figura, ¿sí? Sigue siendo exactamente la misma figura, es del mismo tamaño, tiene la misma forma. La única diferencia es que ahora la figura está viendo al revés. ¿Por qué? Porque en una reflexión es como que nosotros estuviéramos viéndonos al espejo. Imaginémonos que esta es la cara, la nariz de este triángulo, imagínense. Entonces, si se está viendo al espejo, se tiene que ver al contrario, ¿verdad? Cuando ustedes se ven en el espejo, no se miran la parte de atrás de la cabeza, se miran su rostro, ¿verdad? Entonces aquí es como que la figura se estuviera viendo a ella misma. ¿Se dan cuenta? Eso es reflejar. A tomar la misma figura y darle la vuelta prácticamente, ¿sí? ¿Cómo le damos la vuelta? Utilizando el eje de reflexión, ¿sí? Entonces es muy fácil siempre y cuando respetemos nosotros las distancias que hay entre cada vértice y el eje de reflexión que nos estén dando. Ahora vamos a reflejar esta segunda figura. Ya sabemos que para poder reflejar la figura tenemos que tener nuestro eje de reflexión que nos va a indicar hacia dónde tenemos que reflejar la figura. Esta figura que tenemos aquí del lado izquierdo nos está indicando que la tenemos que reflejar del lado derecho. Entonces para reflejar la figura ya saben que a la original le tenemos que colocar los vértices, ¿sí? Entonces colocamos los vértices. Ya saben que los vértices se colocan en cada una de las esquinas de la figura. Entonces aquí ya coloqué los vértices. Ahora sí, puedo comenzar a reflejar. Entonces tomamos cualquier vértice de referencia. Ustedes pueden elegir el que deseen. Yo siempre elijo el que está más cerca del eje de reflexión. Entonces digo, bueno, voy a reflejar primero este vértice. Lo tengo que reflejar en la misma línea horizontal. Entonces digo yo, bueno, este vértice ¿a cuántas unidades está del eje de reflexión? Este vértice está a una unidad del eje de reflexión. Entonces, cuando yo lo vaya a reflejar, también lo voy a colocar a una unidad
del eje de reflexión, es decir que este vértice iría acá, ¿sí? Está a una unidad del eje de reflexión, entonces ya reflejé este primer vértice. Ahora voy con este otro. Este otro vértice, ¿a cuántas unidades está del eje de reflexión? Está a 3 unidades, ¿sí? Entonces, de mi eje de reflexión voy a contar yo 3 unidades, 1, 2 y 3, y aquí va a ir reflejado entonces mi siguiente vértice, ¿sí? Ya reflejé entonces este vértice acá. Luego, este vértice, ¿a cuántas unidades está del eje de reflexión? Está algo lejos, vean. Está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está a 8 unidades este vértice del eje de reflexión. Por lo tanto, yo voy a contar aquí 8 unidades del eje de reflexión para acá, para poder reflejar ese punto. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí iría mi nuevo vértice ya reflejado. Miren, ya reflejé este vértice acá. Y por último, este vértice me hace falta. ¿A cuántas unidades está del eje de reflexión? Está a 6 unidades. Entonces, de mi eje de reflexión hacia la derecha voy a contar 6 unidades ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, nuestro nuevo vértice iría en esta parte. Ahora ya solo nos queda unir cada uno de los vértices para formar la nueva figura. Y se van a dar cuenta que es exactamente la misma figura. Lo único que hicimos, como les dije, fue darle vuelta prácticamente, ¿sí? Eso es una reflexión, darle vuelta a la figura. ¿Por qué? Porque se está viendo de frente. Es como que se estuviera viendo en un espejo. Entonces aquí ya formamos nuestra figura. ¿Se dan cuenta? Es exactamente la misma figura, solo que está reflejada gracias al eje de reflexión. Aquí está el espejo, aquí está la carita de la figura y aquí se está viendo su propia carita, miren, ¿sí? Entonces ahí ya reflejamos nosotros nuestra figura. Ya les digo, es muy sencillo, solo tenemos que marcar los vértices y encontrar la distancia que existe entre cada vértice con respecto al eje de reflexión. Una vez que hallemos la distancia de cada vértice con el eje de reflexión, reflejar cada vértice del otro lado va a ser muy sencillo, ¿sí? Prácticamente están haciendo lo mismo que tienen aquí de este lado, ¿sí? Este vértice está a una unidad del eje, entonces este también tiene que estar a una unidad del eje. Este está a 6 unidades del eje, este tiene que estar a 6 unidades del eje. Este está a 3 unidades, este también está a 3 unidades. Y este está a 8 unidades y este también va a estar a 8 unidades. Bueno, ahora vamos a hacer la página, todos juntos. Vamos a empezar con la figura número 1. En la primera serie dice que tenemos que reflejar cada una de las figuras. Entonces ustedes tienen esta primera figura en su libro y les dan el eje de reflexión que está aquí en medio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a reflejar esta figura de aquí hacia acá, ¿sí? Utilizando el eje de reflexión. Entonces, para comenzar a reflejar esta figura, lo primero que tienen que hacer, ya saben ustedes, es colocar sus vértices en cada esquina, ¿sí? Aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro, y aquí tenemos otro, y aquí está el último, ¿sí? Ya que hemos colocado los vértices en las esquinas de la figura, vamos a comenzar a trasladar cada uno de ellos. Vamos a comenzar con este de aquí. Este vértice que nosotros tenemos aquí está a una unidad del eje de reflexión. Entonces para reflejarlo tenemos que tomar una unidad también del eje de reflexión y ya lo reflejamos de este lado de aquí, ¿sí? Ya tenemos nuestro primer vértice. Creo que me salió algo feo ahí, vamos a corregir. Ahí está. Ya reflejamos entonces nuestro primer vértice a una unidad del eje de reflexión. Ahora vamos con el segundo. También está a una unidad del eje de reflexión. Entonces yo cuento una unidad del eje de reflexión y ya tengo reflejado mi segundo vértice, ¿sí? Ahora voy con este. ¿A cuántas unidades está del eje de reflexión?
está a 2. Entonces aquí cuento 1, 2. Está a 2 unidades del eje de reflexión. Entonces lo reflejo y me queda aquí. Ya llevo 3 vértices reflejados. Ahora reflejo este de aquí. Este está a 4 unidades del eje de reflexión. Entonces de aquí para acá tienen que haber 4 unidades también. 1, 2, 3 y 4. Entonces mi nuevo vértice iría aquí. ¿Sí? Ya reflejé este también. Ahora reflejemos este. Este está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades del eje de reflexión. Entonces tenemos que contar de aquí para acá 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces nuestro nuevo vértice va a ir aquí. ¿Sí? 7. Ahora vamos con este de aquí. Este está a 6 unidades del eje de reflexión. Entonces del eje de reflexión para acá también 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tiene que ir nuestro nuevo vértice. ¿Sí? Ahora vamos con este. Este está también a 7 unidades del eje de reflexión. Entonces de aquí para acá contamos 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo colocamos aquí y ya solo nos falta reflejar este vértice de aquí. Este vértice está a 4 unidades del eje de reflexión. Entonces del eje de reflexión contamos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Nuestro nuevo vértice iría entonces por aquí. Ya reflejamos todos los vértices que teníamos en la figura. Ahora que ya los reflejamos todos, ya solo nos queda unirlos. ¿Sí? Entonces vamos a unir los vértices. Los unimos. Este va con este con este aquí con este va con este con y este para acá, y este para acá, y este para acá. Ahí está. Una vez que hayamos unido todos los vértices, ya hemos reflejado nuestra figura, ¿sí? Ya tenemos la figura totalmente reflejada, ya la pasamos al otro lado. Entonces es como que viéramos, aquí está la carita de la figura y aquí se está viendo su propia carita, miren, ¿sí? Entonces recuérdense que la reflexión es como que se estuviera viendo la figura en un espejo. Ahora vamos a hacer la segunda. La segunda es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque tiene más vértices. Vamos a ver, vean, hay que colocar los vértices, ya saben ustedes, en todas las esquinas. Entonces vamos a comenzar por ahí, colocándole los vértices en las esquinas a la figura. Recuerden siempre hacer sus reflexiones, sus traslaciones, todos los movimientos que hagamos en el plano tienen que ser con regla, ¿sí? No lo hagan solo así con lápiz porque no les va a salir. Aquí sí necesitamos regla. Necesitamos que las líneas queden completamente rectas, ¿sí? Entonces marcamos aquí todos los vértices que tenga la figura. Y tiene muchísimos vértices, que no se nos pase ningún vértice, ¿sí? Cada esquina tiene un vértice y se recuerda. Ahí está. Ya que hemos marcado todos los vértices de la figura, ahora sí vamos a reflejarla, ¿sí? Entonces para reflejarla tomamos cualquier vértice, ya saben ustedes pueden tomar cualquiera. Yo voy a tomar este de aquí y vamos a decir a cuántas unidades está este vértice del eje de reflexión. Este vértice está a 2 unidades del eje de reflexión, ¿sí? ¿Sí? Del eje de reflexión para este vértice hay 2 unidades a la izquierda. Entonces del eje de reflexión tienen que haber ahora 2 unidades hacia la derecha para poder reflejar mi vértice. Si se dan cuenta ya lo reflejé. Estaba a 2 unidades del eje, ahora sigue estando a 2 unidades del eje. Seguimos ahora con este. Este está a 1, 2, 3 unidades. Entonces cuando lo traslademos, lo reflejemos para este lado tiene que estar también a 3 unidades. 1, 2 y 3. Entonces lo colocamos por aquí. Ya lo hemos reflejado. Ahora vamos con este. Este también está a 2 unidades del eje. Entonces de aquí para acá 2 unidades y ya tenemos reflejado nuestro vértice.
¿sí? Ya reflejamos estos tres. Ahora voy con este. Este está a 3 unidades del eje. Entonces del eje para acá, 1, 2 y 3. Lo colocamos ahora acá. Ahí está. Ahora este de aquí está a 4 unidades del eje. Entonces de aquí para acá, 4 unidades. Y lo reflejamos. Este de aquí está a 6 unidades del eje. Entonces para reflejarlo contamos 6 acá y lo reflejamos aquí. Ahí estamos. Ahora este de aquí está a 5 unidades del eje. Ya saben que el orden de cómo vayan reflejando los vértices no importa, ¿verdad? Entonces este está a 5 unidades del eje. Entonces cuentan del eje para acá 5 unidades. Iría aquí. Este de aquí está a 7 unidades del eje. Miren, este de aquí. Entonces tenemos que contar ahora de aquí para acá 7 unidades. 5, 6 y 7. Entonces iría aquí nuestro vértice. Luego este de aquí está a 5 unidades del eje. Entonces del eje para acá tenemos que contar 5 unidades. Iría aquí. ¿Sí? Ya graficamos todos estos de aquí abajo. Miren, nos faltan estos 4. Este de aquí está a 4 unidades del eje. Entonces de aquí para acá contamos 4 unidades. Nuestro vértice iría aquí. Este de acá está a 7 unidades del eje. Entonces contamos de aquí para acá 7 unidades también. Ahí está. Por último, este está a 5 unidades del eje. Entonces contamos del eje para la derecha 5 unidades también. Y este de acá está a 3 unidades del eje. Entonces contamos 3 unidades del eje para acá. Y ya reflejamos todos nuestros puntos, ¿sí? Siempre recuérdense que el punto que estemos reflejando tiene que ir a la misma distancia de su punto original, del que estamos reflejando, ¿verdad? Este estaba a 3 del eje, entonces cuando lo reflejemos también va a estar a 3, ¿sí? Ahí estamos. Ahora tenemos que unir nada más los puntos de la forma correcta para que nos quede la figura. Unimos, entonces vamos a empezar uniendo de aquí para acá, ¿sí? Luego vamos a unir este con este. Luego tenemos que unir este para acá, este para acá, y luego este va hacia acá. Siempre unan los puntos igual a como están unidos en la figura original, ¿sí? Tengan cuidado al unirlos. Este va de aquí para acá ahora. Este va de aquí para acá, ¿sí? Según esto, ¿verdad? Vamos siguiendo la figura original, si se dan cuenta. Ahora este de aquí viene hacia acá. Este se une con este. Este lo unimos con este. No, perdón. Ya vieron, ya me estoy equivocando. Este va con este aquí, ¿ve? Y este sí va con este. Ahora este va aquí. Y este va aquí. Ahí está, miren. La misma figura, es exactamente la misma figura. Solo que ahora está al revés, ¿sí? Le dimos vuelta. Miren, aquí está. Hagamos de cuenta que este es un muñequito. Miren, aquí está la carita, las manitas y las patitas. Aquí tiene la colita y aquí tiene el pelo. Miren. Entonces, está dando cabal la espalda, ¿sí? Está dando la espalda. Entonces, está de espaldas, se está reflejando su propia espalda. Tienen que estar siempre, recuerden, las figuras tienen que ser exactamente iguales, pero cuando reflejamos tienen que estar viendo hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces en este caso, si se dan cuenta, estamos reflejando como que fuera exactamente en un espejo. El muñequito se paró de espaldas en el espejo, entonces ¿qué refleja el espejo? La espalda del muñeco, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Igual aquí, aquí estábamos reflejando la cara de la figura y aquí también se reflejaba su carita, como que fuera un espejo, como que la figura se está viendo en el espejo. Entonces ahí ya tenemos reflejadas nuestras dos figuras que nos colocan
en el libro, en la primera serie. Y entonces así terminaríamos el primer ejercicio, niños. Ahora la segunda serie es muy fácil. En la segunda serie tienen dos imágenes, ¿sí? Ustedes deben marcar con un chequecito solo la reflexión que esté correcta, ¿sí? Al principio tienen la imagen de una chica cantando y de un joven tocando un violín, ¿sí? Y en la otra imagen tienen la de un DJ y un guitarrista. Ustedes tienen que ver esas dos imágenes o esas dos reflexiones, ¿verdad? Y tienen que ponerle un chequecito a la reflexión que está correcta, ya que una de esas reflexiones está correctamente y la otra no. Entonces ustedes tienen que ver, si se estuvieran viendo en el espejo las imágenes que ustedes tienen ahí, cuál sí está reflejada correctamente y cuál no está reflejada correctamente. Entonces solo le tienen que poner un chequecito a la reflexión que sea correcta en la segunda serie. Y en la tercera serie les dan la imagen de un joven con un perrito. Y ustedes tienen cuatro opciones, la A, la B, la C y la D. Ustedes tienen que marcar únicamente cuál es la reflexión de la imagen que les están dando del joven con el perrito. Es decir, si ustedes le pusieran un espejo enfrente al joven y al perrito, ¿cuál sería la imagen que se reflejaría? ¿Sería la A? ¿Sería la B? ¿Sería la C? ¿O sería la D? ¿Cuál sería la reflexión correcta para el joven con el perrito y la cadena? Eso es todo, niños.